del Señor Jesús. Entonces, vamos a comenzar en este día hablando de la oración en el tabernáculo, ¿sí? La oración es un proceso. Y en el antiguo pacto, el pueblo de Israel tenía un medio para acercarse a Dios. Y está descrito en la Escritura. No vamos a estar hablando en detalle del tabernáculo, pero sí vamos a hablar su relación con la oración. Vamos a estar trazando, podríamos decir, un mapa, ¿verdad?, de cómo los israelitas llegaban a ese lugar llamado el tabernáculo, un lugar donde Dios había dado instrucciones a Moisés para que se construyese, y de esa manera Dios se iba a manifestar en ese tabernáculo y la nación de Israel iba a tener la oportunidad de relacionarse con el Señor. Ese lugar iba a ser la morada, o era la morada de Dios en la tierra. Dios no tiene un lugar de habitación específico hoy en día acá, más que en nuestro corazón. Pero hoy vamos a estar mirando la relación que hay entre lo que era el antiguo pacto y cómo se relacionaba el israelita o el creyente en aquellos días, y con una comparación de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Mirando el camino que hacía el israelita dentro del tabernáculo, vamos a recibir ayuda nosotros para saber cómo nosotros podemos orar de una manera efectiva. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene alguna pregunta, levanta la mano, hace la pregunta. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar entonces pasando al otro screen. Gloria a Dios. Y aquí nos da un versículo, Hebreos capítulo 8, el verso 5, que vamos a leerlo. Hebreos capítulo 8, verso 5, que nos va a dar entonces la pauta para conocer cómo fue establecido este tabernáculo, ¿sí? Entonces, Hebreos capítulo 8, el verso 5. Si usted lo encuentra antes que yo y lo tiene, lo puede leer también. Amén. Si alguien lo encontró, si no, lo leo yo. Dice así la palabra del Señor. Verso 5, Hebreos capítulo 8. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, Dios le dio a Moisés un modelo de lo que tenía que hacer aquí en la tierra, un modelo de lo que él había visto en el monte. ¿Y qué fue lo que vio allí Moisés en el monte Sinaí? Él vio el templo de Dios en el cielo. Y entonces, en base a esa visión celestial que recibió Moisés, fue que recibió instrucciones precisas de cómo construir ese tabernáculo aquí en la tierra. El tabernáculo en sí era, vamos a llamarle, una maqueta pequeña, ¿sí? ¿Me explico lo que es una maqueta? Una maqueta pequeña de lo que hay en el cielo. Un símil. Obviamente no es el cielo en la tierra, sino que es una figura que nos habla de lo que es el templo o el santuario celestial en el cielo. Entonces, Dios le dice a Moisés que levante el tabernáculo, como hemos leído, conforme al modelo que le había sido mostrado. Entonces, acá nos dice el screen: sabemos que el tabernáculo era la morada de Dios, pero ahora yo soy ese tabernáculo porque soy el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, si alguno lo tiene y lo puede leer, por favor, nos va a ayudar también. Y dice, mientras usted lo busca: y en cualquier lugar puedo adorarle en espíritu y en verdad. Lo tenemos, Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces ahí vamos mirando la comparación entre ese tabernáculo y el tabernáculo de Dios hoy en día en la tierra.
¿Recuerdan? El tabernáculo consistía en cuántas partes. Ahora ya lo vamos a estar analizando. Vamos a pasar al otro screen, así vamos a ir mirando eso. El tabernáculo, ahí lo tenemos. Tenemos, en primer lugar, estaba compuesto por 3 áreas, ¿sí?, específicas. ¿Quién lo puede leer? A ver. Lugar santísimo, lugar santo y los atrios exteriores. Y si lo leemos al revés, en orden de comienzo. Atrios exteriores, lugar santo y lugar santísimo. O sea, el atrio exterior, el lugar donde se entraba al tabernáculo en sí. El lugar santo y el lugar santísimo. Ahí tenemos entonces la composición, la arquitectura de ese tabernáculo, ¿sí? Hoy en día nosotros estamos hechos de ¿cuántas partes? ¿Cuántas? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si nosotros lo ponemos también en el orden, ¿verdad?, de prioridad en cuanto a la entrada, ¿sí? Tenemos un cuerpo, ¿sí? Tenemos un alma y tenemos un espíritu, ¿sí? Somos tripartitos, siempre explicamos eso. Y el tabernáculo también tiene 3 partes, como ya analizamos. Entonces nos damos cuenta aquí que ese tabernáculo en la tierra es un símil, ¿sí? Es un símbolo, es una figura de lo que hoy somos nosotros. Somos cuerpo, alma y espíritu. En el orden que nos da el apóstol Pablo, la prioridad para Pablo era, por supuesto, espíritu, alma y cuerpo, según ese orden. Pero lo estamos explicando desde afuera hacia adentro. Amén. Porque eso es lo que queremos trazar. Cómo el israelita entraba en el tabernáculo para comenzar una relación con Dios. De la misma manera como hoy nosotros, ese tabernáculo aquí en la tierra, que somos nosotros, cuerpo, alma y espíritu, también entramos en una relación con Dios a través de la oración. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Amén. Entonces, vamos a pasar al otro screen. Gloria a Dios. Así avanzamos rápido con esto. Entonces, acá vemos que estas 6 cosas constituyen nuestro devocional. O sea, cuando hablamos de nuestro devocional, nos estamos refiriendo al tiempo que pasamos con Dios. Hoy en día nosotros, ¿sí? Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Hoy el pueblo de Dios somos nosotros. Amén. La nación de Israel ya quedó atrás, puesto que ellos rechazaron al Señor, su templo fue destruido, y entonces Dios llamó a cada uno de nosotros, a los gentiles, aquellos que no éramos parte del pueblo de Israel, aunque las puertas están abiertas para todos los israelitas que se arrepientan y que reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Fuera de esto no puede haber salvación. Me estoy explicando, hermano. Si alguien quiere ser salvo, ¿sí? Si un ser humano quiere ser salvo, el único camino que tiene es Cristo. O sea, no hay un linaje en particular o especial por el cual le haga ser merecedor de la salvación fuera de Cristo. Los pecados del ser humano, de la única manera que pueden ser borrados es con la sangre del Señor Jesucristo. No hay otra sangre capaz o suficiente para borrar los pecados del ser humano. Amén. Por eso todo lo que se hacía en ese tabernáculo, que era una figura, era un símbolo, no podía limpiar el pecado del israelita. ¿Por qué? Porque ahí se derramaba sangre, pero sangre de animales inocentes, ya vamos a explicarlo. Pero esa sangre no podía limpiar el pecado, solo lo cubría. La única sangre que nos limpió de todos nuestros pecados es la sangre del Señor Jesús. Amén. Entonces, aquí tenemos el camino, cómo nosotros podemos transitar, ¿verdad? A través, en la oración, el camino que nos muestra el tabernáculo. En primer lugar, estaba el atrio exterior. O sea, el atrio era esta parte de afuera, ¿sí?
era llamada el atrio, ¿sí? Entonces, en ese atrio estaba el altar de bronce y la fuente de bronce. El altar de bronce estaba justo delante de la puerta de entrada del atrio. El altar de bronce. Ahí es donde se hacía el sacrificio del animalito que era llevado como ofrenda por el pecado. Amén. Y su sangre era derramada. Su sangre no era quemada, como algunos, yo escuché por ahí, algunos teachers, maestros, ¿verdad?, que poco saben realmente. ¿Por qué? Porque dicen que la sangre era quemada en ese altar. No, no era quemada la sangre era recogida en una vasija, ¿sí? Porque la sangre era muy importante, como ya vamos a pasar a explicar. Y la sangre no estaba destinada a ser quemada. Lo que estaba destinado a ser quemado era la grosura del animal, ciertas partes interiores de las entrañas del animal y partes del cuerpo. Porque algunas partes del cuerpo, como por ejemplo todo lo que era el cuero del animal, la piel y demás cosas, pero eran quemadas. Sí, eso sí era quemado, pero no la sangre. Amén. Y algunas partes especiales del cuerpo del animalito que era sacrificado, entonces era consumido como un alimento ritual por los sacerdotes y sus familias. Amén. Pero ahora no nos vamos a detener en eso, sino que vamos a analizar el camino del israelita. El israelita que iba a relacionarse con su creador, con el Dios eterno, ¿verdad?, el Dios de Israel, tenía que entrar por la puerta. Siempre hay que entrar por la puerta. ¿Y esa puerta cómo se llama? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra oportunidad él dijo que yo soy la puerta. ¿Sí? Yo soy la puerta. O sea, la puerta nos habla de Jesucristo. Y ahí tenemos la puerta del atrio. O sea que cada israelita, cada componente del pueblo de Dios en aquella época tenía que entrar a ese lugar. Y no podía entrar con las manos vacías. Tenía que entrar con la ofrenda por su pecado. ¿Cuál era la ofrenda por su pecado? Pregunto, a ver si alguien rápido lo contesta. ¿Cómo? Un ternerito, bastante grande el ternerito. Un cordero. Y si no tenía para comprar un cordero o un ternero, ¿qué llevaba? Una paloma, sí. Entonces, eran animales limpios los que se sacrificaban en ese lugar. No podía ser sacrificado un animal impuro, sucio, ¿sí? La paloma, el cordero, la vaca, ¿sí?, la cabra también eran considerados por Dios animales limpios. Y está el detalle en el libro de Levítico de cuáles eran los animales a ser sacrificados y cuáles son los animales limpios para el consumo humano. Entonces, también Dios es muy detallista y muy cuidadoso, no solamente en lo que come el pueblo de Dios, sino también en cómo sacrifica. Amén. Y sacrifica por su pecado. ¿Qué tipo de animal tenían que ellos sacrificar, llevar allí al tabernáculo? Recordemos que todo este tabernáculo era desmontable. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué es desmontable? Que se puede trasladar. Se puede desarmar todo eso, llevar de la manera como las instrucciones le había dado Dios a los sacerdotes o a Moisés primero, y entonces armarlo en otro lugar. ¿Por qué? Porque ellos estaban transitando en el desierto. Entonces, recordemos que ese era el centro del campamento del pueblo de Israel. Alrededor de ese tabernáculo es que se localizaban todas las tiendas de los israelitas. Amén. Cuando ellos tenían que moverse, entonces el tabernáculo automáticamente era comenzado a desmontar o a desarmar o llevarlo, ¿verdad?, por los sacerdotes. No podía cualquiera agarrar estos
utensilios y todas estas partes del atrio y del tabernáculo en sí. Había instrucciones precisas, ¿sí?, de cómo se tenía que transportar y quiénes eran los encargados de llevar estas partes del tabernáculo. Amén. O sea, Dios es un Dios de orden. Nadie puede hacer lo que no ha sido llamado a hacer. ¿Me explico? Lamentablemente, a veces el ser humano en su naturaleza caída, los seres humanos en su naturaleza caída, tenemos la tendencia a querer hacer las cosas que Dios no nos manda hacer. Y cuando hacemos así, queremos hacer cosas que no nos manda Dios hacer, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer las cosas, ¿sí?, las cosas que no debemos hacer. Entonces, ahí hay un problemilla, ¿no? Pero no vamos ahora a enfocarnos en eso, sino que Dios es un Dios de orden y cada quien tiene una función que cumplir. Cada sacerdote sabía su trabajo, sabía la función que tenía que cumplir. Cada tribu en Israel sabía lo que tenía que hacer. Amén. ¿Sabemos nosotros lo que tenemos que hacer? ¿Verdad que hay cierta confusión a veces en los creyentes acerca de qué es lo que tienen que hacer y qué no deben de hacer? Y por esa confusión es que no pueden ver las cosas con claridad. No pueden conocer el llamado que Dios les hizo. No pueden ellos ver, ¿verdad?, de qué forma manejarse en la obra de Dios. Y eso trae contratiempos, trae dificultades. Porque alguien quiere agarrar y tomar la silla de una forma y llevarla a otro lugar, pero resulta que esa silla que está ahí debe de estar ahí, no tiene que estar por allá. Un ejemplo. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema, y a alguien le parece que podría ser que esta silla, en vez de estar ahí, pudiera estar allá y aquella otra por allá. Entonces eso genera falta de claridad y confusión, y eso genera algo que se llama desorden. Amén. Lamentablemente eso es lo que pasa. Pero eso nosotros tenemos que orar también y pedirle al Señor claridad, orden en nuestra vida. Para poder nosotros intentar tener orden a nuestro alrededor, tenemos que tener primero orden en nuestro interior. ¿Me explico? Es imposible tratar de ordenar afuera si nuestro corazón está desordenado. ¿Aló? Amén. Bueno, entonces Moisés sabía lo que tenía que hacer porque él, al pie de la letra, había recibido las instrucciones de parte del Señor y él las llevó a cabo. Y también les compartió a los sacerdotes que venían de la tribu de Leví todas las cosas como debían de desarrollarse y hacerse en relación a las cosas que ellos habían sido llamados a manejar. No podía la tribu de Zabulón manejar el tabernáculo, solo la tribu de Leví o los sacerdotes de la tribu de Leví. Amén. Bueno, ahora, ¿qué hacía el israelita? Entraba por la puerta del atrio trayendo un animalito, ¿sí? Limpio, como ya explicamos. ¿Para qué se traía ese animalito? Para que sea sacrificado por los pecados de la persona que llevaba el animalito. ¿Quién hacía el sacrificio? Los sacerdotes. No estaba en la potestad del pecador sacrificar el animal. Amén. Cada quien tenía su parte. El pecador que llevaba el animalito traía un corazón arrepentido por los pecados y lo reconocía trayendo la ofrenda por el pecado. ¿Me explico? El que no estaba arrepentido no iba a ese lugar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a ese lugar se iba a tener una relación con Dios. Y no se puede tener una relación con Dios con manos manchadas, sucias por el pecado. Antes que nada, para tener una correcta relación con el Creador, nosotros tenemos que estar limpios del pecado.
Si no, Dios no va a escuchar nunca. Si usted vive en el pecado, no espere que Dios le escuche su oración. La única oración que Dios va a escuchar y que está esperando escuchar es la de su arrepentimiento por el pecado. Pero no le pida a usted prosperidad a Dios, liberación a Dios, sanidad a Dios, si primero no confesó sus pecados, se arrepintió de ellos y de esa manera se relacionó con Dios. Por eso el pecador llevaba un sacrificio, una ofrenda por el pecado. La ofrenda era un animalito, la vida del animalito, la sangre del animalito. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí comienza el camino de la oración. Nuestra oración también tiene que estar marcada por este parámetro que estamos explicando. No nos podemos nosotros relacionar con Dios y entrar más adentro de ese lugar, que sería en el lugar santo primero, que ya lo vamos a explicar, pero no podemos nosotros entrar más adentro si primero no hay sacrificio por el pecado, no hay confesión del pecado. Esto nos marca a nosotros el camino de cómo va a ser nuestra oración, o debe de ser nuestra oración. ¿Sí? Lo primero que hacía el pecador con su animalito era entrar. Algo que muchos no quieren hacer y se quedan en la puerta, ¿sí? Para entrar. Se requería fe para entrar. Se reconocía el pecador israelita culpable, porque solo hacían este proceso los pecadores, los que venían ellos a ofrecer una ofrenda por su pecado. ¿Me explico, hermano? Entonces, entraba allí, ¿y quién lo recibía? Un sacerdote. Había varios sacerdotes ministrando en el atrio. Entonces un sacerdote lo recibía, ¿sí? Y se paraba delante del pecador, tomaba el animalito, lo ponía allí, y entonces ponía el pecador la mano sobre la cabeza del animalito. Un becerrito, una oveja, ¿sí? Entonces ponía la mano, o una paloma, ponía la mano sobre el animalito y confesaba sus pecados delante del sacerdote. Era lo primero que hacía. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos relacionamos con Dios. No podemos avanzar más allá en nuestra oración si primero no confesamos nuestros pecados. Amén. Si no reconocemos que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, y de hecho lo confesamos porque estamos arrepentidos. Y cuando así actuamos, entonces comienza algo interesante que hacía, por ejemplo, efectiva esta práctica del israelita, que era que él, al poner la mano sobre el animalito, entonces los pecados que confesaba con sus labios, con su boca, en voz alta, no con la mente ni con el corazón. ¿Sí? Porque usted vio que hay gente que dice, no, yo oro con la mente, yo oro con el corazón. El tema es que cuando alguien realmente está confesando algo a Dios, lo hace en voz alta. Y usted me dirá, ¿por qué, pastor, eso? Por varios motivos que no vamos a tener el tiempo para ir explicando, lo vamos a tener que dejar quizás para después, solo les voy a decir esto. Dios claro que conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe todas las cosas. Los ángeles que nos vieron pecar, lo registraron. Nuestros pecados son registrados. No vaya a creer que todo lo que ocurre en nuestra vida pasó y ya se quedó en el olvido. Mucha gente cree eso, y hasta creyentes también. Que los pecados del pasado, bueno, ya. Si al final de cuentas Cristo los borró, sí, los borró.
pero tiene que mediar una confesión. Porque la confesión en voz alta lo que hace es que saca lo que hay de oscuro de nuestro interior y lo saca hacia afuera. ¿Me explico, hermano? Es una cuestión de práctica. Entonces, el tema es, confesaba el pecado. Y cuando confesaba el pecado, sucedía una transmisión, vamos a denominarla así, automática, de transferencia de pecado. Desde el pecador que confesaba su pecado hacia el animal. Un animal inocente, porque el animal no tiene pecados. Amén. Entonces, ese animalito recogía, o era el destino de los pecados del confesor, del confesante. ¿Sí? Y cuando el pecado entraba en el animalito, ¿dónde se alojaba? ¿En dónde? En la sangre. Por eso la sangre era tan importante. Amén. Entonces, el animalito allí, para él, solo era un instrumento en ese momento, en donde echar el pecado, donde lo recogía, pero un animalito vivo. Entonces, tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Para que su sangre sea recogida, derramada. Amén. Eso lo hacía el sacerdote también. Una vez que el animalito estaba en poder del sacerdote, el pecador ya hizo su confesión, se quedó allí, oraba, y el sacerdote se dirigía al altar ese en el medio, enfrente de la tienda, del tabernáculo en sí, que era el altar del holocausto. Holocausto significa sacrificio. Amén. Sacrificio. Altar del sacrificio también se le conoce. Allí había fuego, pero también había un lugar en donde se colocaba el animal y venía el sacerdote y mataba al animalito. Una puñalada en el cuello, en la yugular del animal, hacía que corriera la sangre y entonces la recogía en una vasija. La tomaba y entonces otros sacerdotes, cumpliendo otras funciones, depostaban el animal. Depostar significa lo abrían. Le sacaban las partes que iban a retener y lo demás al fuego. Amén. Y cuando esa sangre era recogida, entonces ese pecado iba en esa sangre. ¿Me voy explicando? Ahí vemos el recorrido que hacía el pecado hacia el interior del tabernáculo. ¿Sí? Y esa es la forma, la manera en cómo nosotros también nos relacionamos con Dios. Primero, tenemos que estar limpios de nuestros pecados para ser realmente oídos por Dios. Estoy hablando a cristianos, a creyentes. Diferente es la situación de aquel que nunca se arrepintió de sus pecados y de repente lo único que sabe decir es: sálvame, Señor. Yo creo en ti, Señor Jesús. Y automáticamente, sin tener noción de lo que estamos explicando nosotros, todas esas cosas se desencadenan en él. Amén. Pregunta. ¿Hay preguntas hasta ahora? Pensé que iban a levantar toda la mano. Que bueno, eso quiere decir que se va entendiendo. Entonces, el tema es que en nuestra oración personal, lo primero es lo primero, la confesión de nuestros pecados. Nuestro reconocimiento de que somos falibles, que hemos fallado. Dios claro que lo conoce, pero Él espera que nosotros lo reconozcamos.
Él está esperando oír nuestra confesión. Amén. ¿Por qué? Porque así como tuvimos el valor de pecar delante de Dios, aunque nosotros lo ignorábamos quizás, pero cuando usted peca, está delante de Dios y lo está haciendo descaradamente delante de Dios. Se lo tengo que decir de esta manera porque los ojos de Dios están sobre toda la tierra, sobre todos nosotros. Amén. No vaya a creer nadie que comete un pecado que crea que está fuera de la vista de Dios. Aunque usted se esconda en la cueva más profunda, allí está Dios. Aunque usted huya al monte más alto, allí está Dios. Aunque usted se sumerja donde se sumerja y se vaya a las profundidades, también está Dios allí. Nadie puede escapar de Dios. Nada ni nadie escapa de la consideración de Dios. Pero nuestra mente, ¿verdad?, terca, humana, caída, cree que podemos salirnos con la nuestra. El pecador siempre cree que se sale con la suya, pero lo único que está haciendo es acumulando pecado sobre pecado. Porque no solamente peca y tiene un pecado, sino que va acumulando sobre su pecado más pecado al pensar o creer de que Dios no le ve, negando entonces de esa manera la existencia de Dios, porque se transforma en un incrédulo de Dios. ¿Me explico, hermano? Aquel que peca y peca y peca, hay una palabra, era otra. Continuamente, vamos a decirlo más fácil, ¿verdad? Continuamente, lo único que está haciendo es acumulando pecado sobre pecado. Y el pecado más grave es que, de esa manera que lo está haciendo, demuestra que es un incrédulo, que no cree que Dios lo ve. Y si no cree que Dios lo ve es porque no cree realmente en Dios. Puede asistir a una iglesia, puede ocupar un banco, puede cantar acá, puede tocar aquí, puede predicar aquí. Pero si él considera que puede escapar de la consideración de Dios y que Dios no le ve, entonces se está negando a Dios. Es peor ese pecado que los demás. Amén. Bueno, fíjese el camino. Confesó los pecados. Dije en voz alta, ¿por qué? Porque no solamente Dios se agrada en escuchar al pecador confesando y reconociendo sus pecados abiertamente, porque cuando pecó dije que abiertamente pecó delante de los ojos de Dios, descaradamente. Y ahora, ¿por qué tendría que tener el pena para confesar abiertamente sus pecados? No, para que no escuche nadie. ¿No sabe acaso el pecador que cuando comete un pecado no solamente Dios está poniendo sus ojos sobre él, sino que también los ángeles del Señor? Amén. Y no solamente los ángeles del Señor, porque a veces el pecador que peca en lo más oscuro, en lo más oculto, y piensa que está engañando a medio mundo, no se da cuenta que hasta los demonios lo están viendo. ¿Me explico? Los demonios son testigos de nuestros pecados también. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa. Uno puede razonar y pensar, Dios es misericordioso y puede librarme y perdonarme. Y sí, Dios lo hizo con una base legal que es Cristo Jesús. Dios no perdona por perdonar. Dios perdona porque nuestros pecados ya fueron castigados, escuche, en Cristo. Alguien pagó por ellos. No vaya a creer que Dios hizo la vista gorda por nuestros pecados. ¿Sí me explico con lo de hacerse la vista gorda? ¿Que los ignoró? No. Nuestros pecados ya fueron castigados en Cristo.
Cristo sufrió por nosotros. Amén. Como sufrió ese animalito que era muerto y desangrado. Por eso ese animalito era un símbolo, una figura de Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros. Y por eso hoy, como se leyó al comienzo de este culto de oración, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ya Jesús nos limpió el pecado. Sí, hermano. Entonces, en el tabernáculo la sangre era llevada, ¿sí? Y la confesión ya había sido hecha. Ya la sangre, el pecado ya no estaba en el pecador, se lo había sacado de adentro y se lo había transferido el animalito, y del animalito a la sangre, y la sangre en la vasija del sacerdote. El pecado había sido confesado, Dios escuchó la confesión, los ángeles escucharon la confesión, el sacerdote obvio también. Pero lo más importante, bueno, no lo más importante es que Dios escuchó la confesión, pero no tiene su importancia en que los demonios también escucharon esa confesión. Porque fueron los demonios que tienen su cuota, su responsabilidad en el pecado del ser humano. Son los que incitaron, los demonios, a que la persona peque. Y ahora ellos se ven derrotados en su accionar. ¿Por qué? Porque ven a aquel que tentaron y que lo llevaron al fracaso y a la ruina espiritual, ahora arrepintiéndose del pecado, confesando el pecado, y ellos escuchándolo también. ¿Se da cuenta? Entonces, eso declara la derrota de los demonios. Por eso la confesión es muy importante. Amén. Pero sigamos el rumbo hacia el tabernáculo. ¿Qué venía después? Con esa sangre entraba el sacerdote al lugar santo. Pero antes había otro objeto, la fuente de bronce. La fuente de bronce, o el altar de bronce también. La fuente de bronce, o la fuente de agua también, así, era el lugar donde el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, también tenía que lavarse. Todo tenía sus requisitos. No que a lo compadre iba con la sangre y que, no, ya, ¿me entiendes? Y entraba a aquel lugar, así nomás. No, paso a paso. El sacerdote tenía que lavarse, que limpiarse, porque él era portador de algo muy limpio, de algo santo. Esa sangre, ¿sí?, iba a transformarse en algo que iba a declarar la inocencia después de la aceptación final del pecador. Todo es un proceso, y es el proceso de nuestra oración. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, e invocamos al Señor Jesús y decimos: gracias, Señor Jesús, porque ya no es la sangre de un animalito, ya no es la de un corderito, ni de un ternero, ni de un palomino, no, es la sangre tuya, preciosa sangre inmaculada, limpia, santa, pura, que llevó mi pecado. ¿Sí? Y el Señor en la cruz recibió todos nuestros pecados. Él no tenía pecado alguno, ¿sí? Pero ahí, recuerde, los evangelios nos muestran que cuando el Señor fue crucificado a las 12 del mediodía, hubo un periodo de tiempo en que se hizo oscuridad en la tierra. ¿Recuerda? Ese periodo de tiempo fue el que esa oscuridad fue provocada porque todos nuestros pecados
fueron echados sobre Jesús. Él no tenía ninguno. Amén. Imagínese usted los pecados de la humanidad echados sobre una persona. La oscuridad, los ojos de Dios no podían ver eso. Por amor hizo el Señor eso. Entregó a su Hijo a morir de esa manera, tan vergonzosa, tan cruel, pero lo hizo por amor a nosotros. Amén. Todos nuestros pecados estaban en Él. ¿Y qué se necesitaba? Que muriese, que esa sangre, de la única manera que iba a ser limpia, era con la muerte. Amén. Con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahí vemos nosotros que la Escritura tiene un orden maravilloso, que la Escritura se compatibiliza una con otra, que la Escritura uno la puede mirar como un maravilloso rompecabezas en donde cada parte va armándose y va formándose el panorama glorioso de la salvación del hombre. Nada se contradice, todo está maravillosamente expresado y diseñado por Dios para que nosotros seamos salvos. Amén. Entonces, esa sangre, luego de que el sacerdote se purificara en el altar, en la fuente de bronce, ahí, fuente de bronce, entraba al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? El candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes de la preposición. Cuando entraba en ese lugar santo, automáticamente, con la vasija, con la sangre del animalito, ¿verdad? Esa vasija era expuesta a la luz del candelabro. La única iluminación dentro de ese lugar santo era el candelabro. Hoy no vamos a hablar de eso en detalle, solamente vamos a decir que era lo que iluminaba ese lugar, que no contaba de ventanas. Solo la puerta, pero que automáticamente se cubría con la cortina. La única luz que iluminaba dentro de aquel lugar, en el lugar santo, ¿sí?, era el candelabro, que estaba hecho de una sola pieza de oro, que se bifurcaba o se abría en 7 ramas, 3 de cada lado y 1 en el medio, para dar lugar al lugar donde se colocaba, ¿verdad?, la mecha que iluminaba aquel lugar, el aceite que lo ayudaba a iluminar ese lugar. Candelabro, símbolo del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí vamos a decir, pero eso iluminaba el accionar del sacerdote. Y es lo que sucede cuando nosotros entramos en una relación cada vez más profunda con el Señor. Que del atrio entramos al lugar santo. Y no hay ningún obstáculo. Todos lo podemos y lo debemos hacer. Amén. Entonces, esa luz que recibimos del Espíritu Santo va a darnos a nosotros mayor claridad. Nosotros estamos representados ahí por el sacerdote, ¿sí?, que entraba a aquel lugar. El pecador estaba afuera, pero su sangre estaba dentro de ese lugar. Pero alguien lo aportaba, alguien la llevaba, el sacerdote. Y el sacerdote podía moverse en ese lugar y ver lo que hacía, gracias a la luz del candelabro. Amén. ¿Qué más había? El altar del incienso. Nos habla de adoración. Luz nos ilumina,
y nos muestra las cosas más profundas de Dios. ¿Sí? Pero el altar del incienso era donde se quemaba precisamente incienso para que se elevara un humo que agradaba al Señor. Y ese humo que se elevaba representaba nuestras oraciones. El pecador se quedaba afuera, pero no se quedaba cruzado de brazos. Se quedaba orando para que todo fuese aceptado. Amén. Hoy nosotros sabemos que el sacrificio de Jesús ya fue aceptado, pero tenemos que orar dándole adoración al Señor. Tenemos que prender incienso espiritual en este tabernáculo. Amén. ¿Se va dando cuenta de los procesos de la oración? De cómo nosotros, mirando esto, podemos aprender un poco más acerca de cómo relacionarnos con Dios. Amén. Y cuando nos relacionamos con el Señor, automáticamente le vamos a dar adoración. No puede haber otra cosa que adoración, gracias, agradecimiento a Dios, cuando ya la sangre está donde tiene que estar. Nuestros pecados ya fueron perdonados en Cristo. Ya Él pagó por nuestras culpas. Él fue sacrificado. Su sangre fue derramada, fue vertida. Su sangre se contaminó con nuestros pecados. Pero ahora sabemos que ya Dios aceptó ese sacrificio. El pecador en aquella época estaba afuera, quedaba orando. Amén. Dándole gracias a Dios. Y mientras el incienso se quemaba y ascendía ese humo hacia arriba, era la señal que estaba esperando Dios recibir, porque junto con ese incienso quemado iba la oración que lo acompañaba. Eso es lo que sucede cuando realmente oramos y no jugamos a la oración, porque la oración no es un juego. La oración es mucho más importante de lo que muchos creen o piensan. La oración, podríamos decir que después de la salvación es todo. ¿Por qué? Porque no puede haber oración si no hay salvación, es cierto, pero no puede haber una perfecta salvación si no se continúa con la oración. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que agradecerle al Señor, tenemos que adorar al Señor. Esa es la relación que tenemos que hacer con el Señor. En primer lugar, nosotros no nos acordamos de los demás hasta allí. Todavía no pedimos por nuestro abuelito, nuestra abuelita, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra prosperidad, no, nuestra salud, nada. Todo pasa por sentirnos realmente aceptados por Dios, limpios. Amén. Pero ahora sí viene la mesa de los panes de la proposición, que estaban a la derecha. El candelabro estaba a la izquierda. Al frente estaba el altar del incienso, y a la derecha la mesa de los panes de la proposición, que tenía 12 pancitos sobre esa mesa. Cada uno de esos pancitos representaba a una de las tribus de Israel. Y es allí en donde eso estaba presente como testigo también. Porque la iglesia, representada por esos 12 panes, es testigo de la salvación de las personas. Es testigo, hasta en cierta medida, de la confesión. Es testigo de la alabanza, de la adoración. Es testigo de la oración. Y entonces, allí, en ese momento en el cual
Esos pancitos que representaban cada una de las tribus de Israel, representan también a todos nuestros seres queridos. La iglesia, en primer lugar. ¿Escuchó? La iglesia en primer lugar. La iglesia por sobre nuestros hijos. Pastor, eso está medio duro, ¿no? Así es. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como nosotros mismos. Pero cuando decimos amar a Dios por sobre todas las cosas, está incluido el Señor Jesús y su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo del Señor? La iglesia. ¿Me explico? Pero a veces nosotros tergiversamos las cosas porque estamos conducidos por emociones o por nuestro corazón. Y en vez de dar el primer lugar a Dios y a su iglesia, se lo damos a otras cosas que son muy dignas de ser consideradas y cuidadas y valoradas, por supuesto. Pero el primer lugar lo tiene siempre Dios. Amén. Amar a Dios por sobre todas las cosas significa amarlo por sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo. Debemos amar más a Dios que a nuestro esposo. No le gusta eso a la hermana. Viceversa. Amar más a nuestras esposas. Amar más a Dios que a nuestras esposas. Amén. Más que a nuestros hijos también. Más que a nuestros familiares, que a nuestros seres queridos, que a nuestros padres. Es algo duro a veces de escuchar esto, pero esto es lo que la Biblia enseña. Si no estamos dispuestos nosotros a amar a Dios por sobre todas las cosas, no vamos a estar nunca dispuestos a nada. O somos lo que somos o no vamos a hacer nada. Amén. Es duro esto. Sí. Si entramos a hilar fino y a profundizar en esto, nos vamos a encontrar que para qué vine hoy, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Luego estaba el lugar santísimo. Sí, después vamos a explicar más en otros días, ya se nos fue la hora. Vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí porque si no, no nos da el tiempo, ya es la hora de terminar esto. Pero ya lo vamos a continuar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo. Yo le invito a ponernos de pie y vamos a orar en esta hora. Espero que lo que hasta aquí hemos explicado nos esté ayudando para considerar el camino de la oración en el tabernáculo, el camino de la salvación, y cómo hoy todo eso lo podemos llevar a cabo dentro nuestro, porque somos nosotros hoy los tabernáculos de Dios. Yo, pastor, sí, usted sí cree, si ha reconocido a Jesús, si se ha arrepentido de sus pecados, si se ha apartado de ellos, usted está perfectamente limpio del pecado y puede relacionarse correctamente con Dios. Pero recuerde esto, no se lo olvide nunca. Alguien que no confesó sus pecados, alguien que se mantiene viviendo en el pecado, nunca, pero nunca va a recibir algo de parte de Dios, en el sentido de que una respuesta a una necesidad. La única oración que Dios siempre espera de un pecador es la de confesión, de arrepentimiento. Y a partir de ahí, todo lo demás. Amén. No estamos diciendo que Dios no nos sana, que Dios no nos quiere prosperar, que Dios no nos quiere bendecir. Quiero decir que Él bendice a su pueblo y su pueblo es santo. Amén. Amén. Otro día vamos a hablar un poquito más de esto, pero ahora vamos a darle gracias a Dios por todo. Amén. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que somos su pueblo, sus hijos.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque no somos, Señor, pueblo tuyo, por méritos propios, por algo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, Señor, sino por tu gracia y tu misericordia. Tú tuviste misericordia del que tuviste, Señor, y nos has salvado y has enviado a tu Hijo, Señor, que ha derramado su última gota de sangre allí en el Calvario. Y esa sangre preciosa, Señor, fue portadora de nuestros pecados. Y esos pecados, Señor, son perdonados, limpios, porque con la muerte del Señor se venció la naturaleza caída y el pecado perdió poder en nosotros, si lo creemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Recibe gloria, honra, alabanza, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, porque la sangre, Señor, tu preciosa sangre, nos ha limpiado, Señor. No merecíamos esto, Señor. No. Pero tú, Señor, lo hiciste. ¿Por qué? No lo comprendemos, Señor. Pero nos has amado y nos sigues amando, Señor. Y te sigues mostrando, revelando nuestras vidas, Señor, y mostrándonos el camino. Y quieres, Señor, que aprendamos cada día a relacionarnos mejor contigo, Señor. Gracias, Señor, porque queremos llegar a lo más profundo. Queremos entrar en tu misma presencia. Queremos estar en el lugar santísimo y gozar de tu presencia, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de los hermanos que hoy se hicieron presentes en esta reunión de oración, Señor. Bendice a todos aquellos que son parte de tu pueblo, Señor. Bendícenos cada día más, Señor, y enséñanos, Señor, a ser, Señor, agradecidos contigo, Señor, a relacionarnos de la mejor manera, que hemos aprendido, Señor, a ser realmente siervos útiles tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos has llamado a todos, Señor, a tu servicio, pero quiere que te sirvamos con manos limpias, corazones limpios, Señor, mentes limpias. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por la sangre derramada. Gracias por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos.